bajo agua el camino del abanico hacia aquí. Es un trayecto muy difícil, llegué mareado, un poco adolorido de la cabeza, pero gracias a Dios que estoy en este lugar. Con la gracia de Dios estamos colaborando allí en San José de Ocoa, un pueblo muy lindo, un pueblo que recibe, diría yo, un poco de la brisa de Constanza, ya que solamente lo dividen montañas. Pero gracias a Dios llegué bien a este lugar y podré compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Aquella persona que tiene su Biblia de manera física como yo, o de manera digital, voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2, y vamos a ver que el Señor nos tiene para nosotros en esta noche a través del evangelista Marcos capítulo 2. Estaremos hablando con el tema "Hay libertad en Cristo Jesús". Con ese tema, hay libertad en Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, demandamos de tu presencia, porque sabemos que la presencia del Espíritu Santo puede traer libertad a los corazones presentes, Señor. No sé si en esta noche se encuentre algún joven que quizás está siendo prisionero, esclavizado tal vez de algún vicio, sea vicio de la droga, del alcohol, del cigarrillo. En esta noche ayúdala a comprender que hay libertad en Cristo Jesús. También voy a orar, Señor, voy a pedirte, quizás por algún matrimonio que está siendo quebrantado, que está siendo destruido, que quizás sus pedazos están cayendo al abismo. En esta noche, Señor, voy a pedir por ese Santo Espíritu que es capaz de restaurar lo que está tirado en el suelo. Ese Espíritu Santo que es capaz de restaurar lo que está roto. En esta hora lo pedimos, Señor. Queremos que el Espíritu Santo se mueva con poder y gloria sobre este lugar. Y que no solamente se mueva aquí trayendo liberación del pecado, sino que también se mueva trayendo sanidad para los corazones afligidos y quebrantados por el pecado. En esta hora, al abrir tu palabra, queremos que la voz apacible del Espíritu Santo penetre lo más profundo de nuestro corazón. No queremos abrir tu palabra por abrirla. No queremos abrir tu palabra de una manera cotidiana, de una manera continua. Queremos abrir tu palabra, pero queremos estudiarla para que de ella mane vida para la vida eterna, Señor. Que la historia de esta noche no sea una historia más, no sea una historia de esa que las personas suelen escuchar, sino que sea una historia que transforme vida para la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Libro de San Marcos, capítulo 2, a partir del versículo 1. Estamos un poco limitados por el tiempo, pero pedimos al Espíritu Santo hablar en esta noche. Dice la palabra de Dios a través del versículo 1. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y él les predicaba ¿qué cosa? La palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 hombres. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba. Y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son ¿qué? Perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? La Biblia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo quién? Si no solo Dios.
Versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaba de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y qué cosa? Y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo que levántate, toma tu camilla y vete a dónde? A tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Familia querida, esta es una historia muy interesante, es una historia muy especial. Pero en esta noche, para comprender la historia, necesitamos hacerle dos preguntas al versículo 1. Recordemos que la historia inicia diciendo: después de esto entró Jesús en Capernaum. ¿Después de qué? Y la segunda pregunta que hay que hacerle al texto es: ¿dónde estaba Jesús antes de entrar en Capernaum? Bueno, según la información que podemos extraer del capítulo 1, versículo 40 al 45, encontraremos allí a través de esa información dónde estaba Jesús. Según el evangelista San Marcos, Jesucristo estaba en Galilea. ¿Qué hacía Jesús en Galilea? Bueno, allí en Galilea, Jesucristo estaba haciendo una serie de actividades evangelísticas. Y dentro de esas actividades evangelísticas que hizo el Señor Jesucristo en Galilea, dice la Biblia que el evangelista San Marcos solamente se presta para presentarnos dos milagros. Y esos dos milagros que nos presenta el evangelista San Marcos es la curación de la suegra de Pedro y en segundo lugar la curación de un leproso de Galilea. Según el versículo 40 al 45 nos relata acerca de la curación de aquel leproso en Galilea. Si el evangelista San Marcos, de esas series evangelísticas y milagros que hizo Jesús en Galilea, solamente se presta para presentar dos milagros, es porque esos milagros tienen un mensaje importante para la iglesia de hoy día. Pero yo no voy a hablar acerca de esos dos milagros, pero sí voy a centrarme un poco en el último milagro que hizo Jesús en Galilea, que es la curación de un leproso. Muchos de nosotros quizás no sabemos el concepto o la definición de la lepra en la antigüedad. O tal vez algunos cristianos de aquí han escuchado cosas básicas acerca de la lepra. Pero la lepra en la antigüedad era una de las enfermedades más temidas. La hermana White nos presenta que la lepra era tan temida que aún los que se creían gigantes, aún los que se creían capaces de vencer a cualquier hombre en un campo de batalla, delante de esta enfermedad, dice la hermana White, se veían diminutos, se veían pequeños. Tanto así que las personas que eran contagiadas de lepra eran separadas de sus familiares, eran separadas de la sociedad, eran separadas de los seres queridos que esa persona tanto amaba. Pero dentro de esas cosas y características que traía consigo esta enfermedad, había un concepto oculto que se ocultaba detrás de esta enfermedad. Había un concepto, una definición extraña que los religiosos de aquel tiempo habían determinado para los leprosos. Es decir, el contagiado de lepra no moría constantemente simplemente por la enfermedad que tenía. Él no moría por el simple hecho de que estar contagiado de esta enfermedad hacía que parte de sus miembros cayeran poco a poco, de que su cuerpo se fuera destruyendo poco a poco. Él no moría simplemente por ese estilo de vida. Él no moría simplemente por las consecuencias que traía la lepra, sino que los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo le habían hecho entender que el hecho de estar contagiado de lepra era
establecido para una vida eterna. Y yo le pregunto algo a usted esta noche. ¿Cómo se sentiría una persona por el simple hecho de saber que fue contaminado de lepra, pero que Dios ya lo condenó, ya lo sentenció para una muerte segunda? Lo que quiero decir con esto es, ¿cómo se siente una gente que Dios juzgue, condene y sentencie? ¿A quién le pedirá perdón? A nadie. Entonces los religiosos de aquel tiempo y habían dicho a aquella persona que era contaminada de lepra que Dios lo había maldecido por sus pecados, que Dios ya lo había desamparado, que Dios ya lo había abandonado, que ya no había un auxilio, que ya no había una segunda oportunidad de salvación. Lo que quiere decir es que el contaminado de lepra no estaba muriendo poco a poco por la enfermedad, por la consecuencia que traía, sino que estaba muriendo por un pensamiento extraño que era colocado en su conciencia. Y el pensamiento era que aunque miraba al cielo, aunque clamaba por perdón, sentía que Dios no acudía en su auxilio. ¿Cómo se siente usted de saber que la sociedad día tras día lo señala y tal vez con su estilo de vida le diga que usted no merece nada bueno en la vida, que usted ha sido un fracasado, que por su estilo de vida Dios no lo puede perdonar, que por su estilo de vida Dios no puede salvarlo? ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría triste, se sentiría rechazado, se sentiría abandonado, se sentiría despreciado. Pero ¿sabe qué? No hay enfermedad que pueda hacer que el amor de Dios se separe de ti. Aunque la sociedad te haya dicho que tú no mereces nada bueno por tu estilo de vida, aunque la sociedad te haya discriminado, aunque la sociedad te haya condenado, siempre, mientras tenga vida, habrá una segunda oportunidad de salvación. Yo quiero decirte algo en esta hora. La hermana May compara la lepra con el pecado de ti. ¿Y qué es el pecado? Según la Biblia, el pecado es la separación entre Dios y el hombre. Y el pecado, al igual que la lepra, tiene consecuencias. La lepra separaba al enfermo, al contaminado de la sociedad, de la civilización y de sus familiares. Pero una persona esclavizada en el pecado, poco a poco se esclaviza a un vicio. Una persona en el pecado, poco a poco se vuelve víctima, quizás del alcohol, de la droga. Y esas consecuencias, ese estilo de vida, poco a poco te separa de la esposa, poco a poco te separa del esposo, poco a poco te separa de la civilización, poco a poco te separa de la persona que incluso usted más ama en esta vida. Mientras usted esté en pecado, querido amigo, querida hermana, usted está siendo separado de la protección divina. Porque el pecado te lleva a un terreno llamado la muerte. Es una muerte lenta, una muerte penosa. Y solamente usted saliendo del terreno de la muerte e introduciéndose al terreno de la vida, que es Cristo Jesús, es la única manera de usted alcanzar esta posición de vida eterna. Pero yo le voy a dar una linda noticia en esta noche. Aunque el pecado te separe de la civilización, aunque el pecado te esclavice en algún vicio y te separe de la esposa, te separe del esposo, hay algo que el pecado no pasará. Y es que Dios se separe de ti. Amén. Dios siempre ha de ir detrás de ti porque te ama. Dios siempre está en la búsqueda constante con el ser humano. Día tras día, Dios siempre está detrás de ti. Y no importa la persona que sea, no importa tu pasado, no importa la esclavitud que estés viviendo, que estés enfrentando, cuando el poder de Dios llega a tu vida, te hace libre en Cristo Jesús. Y aquí en un campo, con un grupo de leprosos, yo le llamo a este hombre leproso especial. Una mañana se levantó este hombre y se sentía
que ese era su día. Usted puede tener meses, largos días, años, sin experimentar un día positivo en su vida. Pero a veces usted se levanta de mañana y usted siente que ese día es tan positivo que usted lo declara y dice: hoy es mi día. El ayer fue historia, ayer todo me iba mal, ayer me sentía fracasado, pero hoy siento que será mi día. Ese leproso se levantó, había olvidado el pasado, había olvidado lo que estaba viviendo, había olvidado la enfermedad. Él se sentía positivo esa mañana. Y él reunió a toda la persona allí en el campo de lepra y comenzó a darle un lindo discurso. Le dijo: todos nosotros estamos contagiados por la peor enfermedad de la vida. Estamos contagiados de lepra. Hemos sido separados de nuestros familiares. Hemos sido separados de la civilización. Pero yo siento dentro de mí que hay alguien capaz no solamente de sanar nuestra vida, sino también de libertarnos del pecado. Y todos nosotros hemos escuchado de Jesús. Todos nosotros hemos escuchado de un Jesús que liberta, de un Jesús que transforma, de un Jesús que sana. Y ese Jesús va a pasar por aquí, por Galilea. Y si nosotros nos encontramos con Jesús, y si nosotros acudimos a Jesús, y si nosotros corremos a Jesús, yo estoy seguro que Jesús algo podrá hacer en nuestra vida. No importa lo que los religiosos hayan determinado, no importa lo que los religiosos hayan hecho de nosotros, no importa si nos han dicho que estamos perdidos, que no hay una segunda oportunidad, que nuestra vida ya dada al fracaso, que nuestra vida ya ha sido condenada a una vida de miseria. No importa eso. Yo estoy seguro que si nos encontramos a la persona de Jesús, nuestra vida va a ser transformada. Y usted sabe que nadie escuchó el discurso de aquel hombre. ¿Por qué razón? Porque había leyes, había normas para un contagiado. Si una persona contagiada de lepra era introducido estando enfermo a la sociedad, cualquier persona podía apedrearlo y matarlo, y nadie le tomaría en cuenta ese delito. Por eso la persona decidió no hacerle caso a aquel leproso. Pero usted sabe qué, el leproso se levantó sin importar quién lo juzgara, se levantó sin importar quién lo condenara, se levantó sin importar quién le tirara piedra. ¿Usted sabe por qué? Porque él tenía un enfoque, él tenía un norte, y su norte era la persona de Cristo Jesús. Y él corrió. Y todos nosotros sabemos que por donde Jesús pasaba con él de cosas, una gran multitud. Jesús nunca estaba solo. Siempre estaba en medio de mucha gente, de una gran multitud. Pero usted sabe que finalmente aquel leproso se encontró con Cristo Jesús. Cayó de rodillas y le dijo: Maestro, si usted puede, límpiame. Y Jesús lo miró. Jesús lo vio. Cuando Jesús lo miró, él no vio un don nadie. Cuando Jesús lo miró, él no vio una persona fracasada.